2, 3, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Padre, te damos gracias por esta noche hermosa, Señor, noche de compartir tu palabra, Padre Santo Celestial, palabra específica, Padre Santo Celestial, para nuestro corazón de hombre, Dios. Te damos gracias, amado Rey, y oramos, Padre Santo Celestial, para que toques nuestro corazón, Señor, y nos permitas conocer, Señor, tu voluntad, conocer un poco más acerca de tu corazón, Señor. Queremos estar, Señor, cerca de ti, Padre Santo, para que escuchando tu latido, Señor, nosotros nos guiemos y nos orientemos en medio de esta caótica sociedad, Señor, y caóticos tiempos en los que vivimos. Oramos para que nada, Señor, nos aparte de ti y para que cualquier cosa, cualquier distracción que nos quiera, Señor, apartar de tu presencia, la cortamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Nos concentramos solamente, Señor precioso, en recibir, en escuchar tu palabra, Señor. No estamos aquí por el predicador, estamos por tu palabra predicada, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vale. Y hace algunas semanas me encontré con una Timotea que me dijo, venga, yo tengo una pregunta. ¿Por qué acá en la iglesia no hay pastoras? ¿Por qué no hay eso? No hay pastoras. Y entonces, la misma pregunta se le hizo esta chica al pastor Walter, se le hizo al pastor Johnny, y llegó por ahí también y me la fue a hacer a mí, y yo veía que esta chica siempre habla y preguntaba lo mismo, y me decía, es que, qué pena, Oscar, es que yo lo que pasa es que soy de una generación creada con el feminismo, y entonces me ponen a cuestionar estas cosas. ¡Ah, carambas! Entonces yo le decía una cosa muy sencilla, pues mira, no se trata de títulos, sino de roles. ¿Ok? No se trata de títulos, sino de roles, sencillamente. Igual aquí la mujer puede predicar, la mujer predica aquí en la iglesia, y hemos visto cómo predicar en los ayunos, en diferentes momentos de la iglesia. Pero entonces, vemos cómo nuestra cultura y nuestros movimientos sociales están impactando a la juventud, y empieza a hablarse de muchos temas con respecto justamente al papel del hombre y de la mujer. Y una palabra que ha empezado a sonar muchísimo es la deconstrucción. ¿Usted ha escuchado la palabra deconstrucción? Y sobre todo hablando de la deconstrucción de la masculinidad. ¿Ha escuchado hablar? Si no, vamos a hablarlo justamente con más detalle. Entonces, en nuestro versículo inicial, que habla justamente de la igualdad, porque no somos diferentes de las mujeres, obviamente tenemos unos roles distintos, obviamente marcados por la biología. Un hombre nunca va a poder amamantar y una mujer nunca va a producir espermatozoides, eso es lógico, ¿vale? Pero en lo que son derechos y responsabilidades somos iguales, porque justamente lo dice la palabra de Dios allí. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Es decir, el hombre es hecho a imagen de Dios, la mujer es hecha a imagen de Dios, ¿vale? En la humanidad. De resto está la especificidad. Durante mucho tiempo en la Edad Media se discutía acerca de cuál era el sexo de los ángeles, si los ángeles eran hombres o mujeres. Y eso debatían en las iglesias, los estudiosos de la teología, si los ángeles eran hombres o si eran mujeres. Y en el cielo, ¿para qué necesitamos hombres o mujeres? Si vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces eso realmente no es lo importante. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando lleguemos al cielo tendremos un cuerpo transformado, un cuerpo que va obviamente a durar toda la eternidad. Y la manera como será, pues no tenemos ni la más mínima idea, ¿vale? Eso no es relevante ahora en este momento realmente. La cultura misma se ha encargado de tergiversar la palabra de Dios, la cultura manejada por Satanás. Y vemos desde el Génesis, justamente como habíamos visto este primer versículo, en Génesis Satanás tergiversa la palabra de Dios, y para ninguno de nosotros es un misterio que Dios le dijo al hombre y a la mujer: pueden comer de todos los árboles del Edén, pero del árbol del fruto del bien y del mal no comerán. El día que coman, verdaderamente morirán. Y cuando Satanás se encuentra con la mujer, le dice: ¿es cierto que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? O sea, tergiversando la palabra de Dios. ¿Ok? Y aquí dice la palabra de Dios justamente que nos ha creado iguales. Pero entonces la sociedad se ha encargado de cambiar eso, y durante mucho tiempo sabemos que la mujer se hizo pasar o se hizo ver como una persona diferente, o una persona de menor rango, menor que un hombre. Y durante mucho tiempo se le negó a la mujer la oportunidad de acceder a la educación y acceder también a las decisiones del Estado. ¿Cierto? No podían votar, no podían ir a la universidad, etc. Y todo ese tipo, eso creó una imagen desdibujada de la masculinidad.
diciendo que el hombre era más que la mujer. Y esa imagen desdibujada de la masculinidad dio origen a cosas como la violencia de género. Y se empezó a hablar entonces de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres, una expresión reprimida de las emociones en nosotros como hombres. ¿Alguna vez le dijeron a usted o escuchó esa frase que dice, los hombres no lloran? ¿Alguna vez lo escuchó? ¿Cierto? Hasta hay una canción, mire. Muchas veces, no sé, algunos de ustedes o algunos de nosotros pudieron haber crecido con padres que no fueron cariñosos. Porque probablemente a los hombres se les decía, no sea cariñoso, que eso es de afeminados. Esa es una imagen desdibujada de lo que es la masculinidad. Otra imagen desdibujada de la masculinidad, la falta de comprensión y solidaridad con las mujeres. Como las mujeres eran para estar en la cocina, como las mujeres eran para cumplir tales tareas, entonces uno no se involucraba. Mi papá me decía, cuando yo estaba en la cocina, los hombres en la cocina huelen a mortecina. ¿A qué? ¿Rila? A rila de gallina, chispa, esa sí no me la sabía. Pero creo que se entiende el mensaje, ¿vale? Y son arquetipos que se vinieron formando durante mucho tiempo en la sociedad por costumbre, por mal entendimiento justamente del plan perfecto de Dios, que nos ha creado iguales, sencillamente. Entonces, ante esto, movimientos sociales como el feminismo, movimientos sociales como la ideología de género, hallan el pretexto adecuado, ¿para qué? Para tratar de deconstruir esa imagen, ¿vale? Para irse en contra, pero a los extremos. Y esos extremos causan problemas. Entonces, en nuestro primer capítulo, vamos a ver tres capítulos acá, y el primer capítulo es los peligros de la deconstrucción. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Peligros de la deconstrucción. Y el primer punto dentro de ese capítulo es, el primer peligro de la construcción es la pérdida de la identidad masculina. ¿Vale? Recientemente, en marzo de este año nada más, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, se atreve a afirmar que hay mujeres con pene. O sea, está tan desdibujado la imagen del hombre que un hombre se puede concebir mujer y aún así llamarse mujer independientemente si tiene pene. O sea, totalmente pérdida de identidad masculina. Y recientemente en la película Barbie, ¿cierto? El eslogan de la película era Barbie lo es todo. ¿Ken? Solo es Ken. Es una apología también ¿a qué? A la feminidad, haciendo ver que el hombre de pronto está en un papel inferior, que no es necesario, que no es importante ser mujer, que no es importante, ser hombre. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Acompáñenme a Isaías 5:20. Isaías 5:20. ¿Lo tenemos? Vamos con Biblia rápidas, por favor. Isaías 5:20. Amén. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que llaman hombres a las mujeres y mujeres a los hombres. Es lo que está diciendo allí. Hombre, las cosas son claras. Un pato es un pato, un gato es un gato, un zapato es un zapato, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. No hay vuelta de hoja allí con eso. No podemos simplemente por el acomodo, por el amaño de lo que quiera suceder ahora, justamente con las ideologías que se están marcando en nuestra sociedad, empezar a llamar a los hombres mujeres o a las mujeres hombres. Porque así nos ha creado Dios. Nos creó de esta manera diferente para que tengamos un rol especial en la sociedad. El segundo peligro de la deconstrucción, el conflicto y la confusión. Y cuando la sociedad empieza a hacerte cuestionamientos con respecto a tus valores, tu identidad, tus principios, pueden haber algunos hombres que se sientan confundidos con respecto a si lo que están creyendo es cierto o no, si es correcto o no, justamente como esa Timotea. Entonces, como ha sido criada en un momento en donde está tan desbordado el feminismo, dice, es que yo fui criada así, por eso debo cuestionar. Y entonces, esa confusión puede causar un aumento de la violencia contra las mujeres.
Y piensa justamente la sociedad que es bueno que se empiece a cuestionar si los hombres deben seguir ejerciendo el papel como lo han venido ejerciendo o no. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Acompáñame allí, Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Parecería bueno cuestionar esto, es lo que dice actualmente la sociedad, pero Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Al ser humano le puede parecer bueno en este momento cuestionarse el papel de la masculinidad, pero no es correcto, sino más bien revisar justamente el plan perfecto de Dios para saber cuál es el camino correcto, volver al camino correcto. El tercer problema o el tercer peligro de la deconstrucción es la disminución de la participación masculina en la sociedad. Y es algo que se ha visto y que es evidente en muchos sectores de nuestra sociedad, en todos los sectores de la sociedad. Y ha sido promovido particularmente por la industria del cine. Muchas veces en la industria del cine, en las series, en las películas, se muestra a veces a los hombres como poco inteligentes, insensatos, estúpidos, y también a veces los hacen ver como ridículos. Han visto comedias en donde se marca el estereotipo de la familia y se muestra que el papá es todo un tonto allí y la que maneja el hogar es la esposa o los hijos. En Los Simpson, ¿vale? Cosas por el estilo. Y si alguien se vio una de las últimas películas de Marvel, ¿cierto? Uno le encanta ver películas de Marvel, ¿cierto? Le encantan los superhéroes y la guerra. Pero se vieron Wakanda Forever. O sea que en Wakanda no hay hombres. Porque todo el ejército era de mujeres. Y todas las que peleaban eran mujeres. Entonces era una apología también al feminismo. Haciendo entender obviamente que para defender todo un país solamente serían necesarias mujeres. Haciendo ver que el papel del hombre sería innecesario. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Efesios 4:14. Efesios 4:14. ¿Qué es lo que nos quiere meter el mundo? El mundo nos quiere meter entonces una tendencia de pensamiento. Algo engañoso. Y Efesios 4:14 dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Y sabemos que esas artimañas engañosas vienen justamente dominadas por el enemigo. El Señor ha dicho algo específico, algo claro, pero entonces sencillamente el enemigo se encarga de ¿qué? De tergiversar esa palabra. Y debemos estar atentos, debemos estar alertas, porque tanto la construcción desdibujada de una hombría que se manifiesta como que el hombre es superior a la mujer, como la deconstrucción de esa masculinidad son incorrectas, no son adecuadas, sino que debemos volver al plan original. ¿Y cuál es el plan original? El que ha designado Dios para nosotros. ¿Quién nos conoce más sino a nuestro creador y nuestro diseñador? Que es Dios. Amén. Entonces vamos a ver nuestro segundo capítulo, que es el diseño divino de la masculinidad. El diseño divino de la masculinidad. Y creo que todos conocemos el capítulo 31 de Proverbios. Proverbios 31. Lo ha leído, el acróstico a la mujer ideal. ¿Vale? Mujer ideal, ¿dónde se hallará? Y son una serie de versículos que son lectura obligada para el Día de la Madre o el Día de la Mujer, ¿cierto? Cuando le quiere dar un regalo a la esposa o le quiere dar un regalo a una amiga. Entonces, un pedacito de Proverbios 31. Mujer ideal, ¿dónde se hallará? Y cuando era director de J+25, los muchachos me preguntaban acerca del noviazgo y me decían que soñaban con una mujer ideal. Entonces yo le decía a los muchachos: ok, si usted quiere una mujer, Proverbios 31, usted tiene que ser un hombre, Hechos 13:22. Y vamos a Hechos 13:22. ¿Qué significa eso? Si usted quiere una mujer ideal, miremos entonces un hombre que tenga también unas características así. Hechos 13:22. ¿Qué dice? Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Es decir, que si tú quieres una mujer ideal, pues tienes que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y ser un hombre conforme al corazón de Dios son palabras mayores. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El diseño divino de la masculinidad es ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Si tú te pones a revisar la vida de David, que no era un modelo realmente
de lo que debería ser justamente un cristiano, pero sí mostró algo que era importante, y era que tenía la capacidad de arrepentirse. Y pecaba como todos nosotros, pecó como todos nosotros, pero tenía la capacidad de arrepentirse y tenía una intimidad con Dios. Y hay una cantidad de valores que se pueden reconocer en la vida de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era obediente a Dios, amaba profundamente a Dios, lo buscaba la presencia de Dios, tenía humildad. Porque a pesar de ser rey, él no le importaba danzar, así se le cayera la ropa, como lo vemos cuando recuperó el arca, que danzaba de tanta alegría y con tanto gozo que se le cayó la ropa y aún así seguía danzando desnudo delante de Dios, y su esposa le increpó, pero él decía que no le daba vergüenza a pesar de ser rey. Tenía mucha confianza en Dios, tenía integridad y tenía servicio y tenía liderazgo. Muchas características que son deseables en un hombre. Pero si queremos ir todavía más allá, más al diseño divino, ¿dónde nace el diseño divino de la masculinidad? Nace directamente en el corazón de Dios. Y si nos vamos a escudriñar en el corazón de Dios para encontrar ese diseño divino, pues vamos a tener que referirnos necesariamente a la manifestación misma de Dios como hombre, Jesús. Jesús es nuestro modelo de masculinidad. Amén. Amén. Entonces, porque Jesús es aquel que satisface completamente el corazón del Padre. Dice Mateo 17:5, dice que cuando Jesús estaba bautizándose, ¿vale? En ese momento dice que se abrió el cielo y que había una luz, una nube brillante donde salió una paloma que estaba representando justamente el Espíritu Santo, y una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Es decir, que Jesús, estaba llenando completamente las expectativas del Padre, complacía completamente el corazón del Padre, y por eso Jesús es nuestro modelo de masculinidad. Amén. Y vamos a ver una escala del 1 al 10, ¿vale? ¿Usted se acuerda cuando le calificaban del 1 al 10? Vamos a calificarnos en una escala del 1 al 10, porque hay 10 características de esa masculinidad de Jesús como nuestro modelo, ¿vale? Y vamos a ver esas 10 características rápidamente. 10 características de Jesús como nuestro modelo de masculinidad. Característica número 1, amor y sensibilidad. Amor y sensibilidad. Y dice Juan 11:35. ¿Quién lo tiene por ahí? Juan 11:35. Es el versículo más corto de la Biblia, que dice: Jesús lloró. Exactamente. El versículo más corto de la Biblia habla de que Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Jesús lloró porque se sentía conmovido porque su amigo querido, Lázaro, había muerto. Entonces, ¿dónde está ese cuento de que los hombres no lloran? Jesús era todo un hombre. Y Jesús lloró. Porque tenía emociones, tenía sentimientos, tenía un corazón. Le dolía. Y si a usted le duele algo, ¿por qué no va a llorar? Dice también en otro pasaje de la vida de Jesús que se encontró una samaritana, y tú sabes que los judíos y los samaritanos eran a metros, eran el agua y el aceite. Pero aún así, la samaritana estaba buscando agua en un pozo, y Jesús le dijo, se ofreció él mismo como esa agua de vida. Y no le dijo: ábrase de aquí que huele, ¿cómo es que es? Ábrase como la yuca, ábrase que huele a pescado. No le dijo nada de eso. Por el contrario, le mostró el amor de poderse acercar a Él y recibir exactamente la misma salvación que cualquier otro de nosotros puede recibir. Porque frente a la samaritana nosotros no somos diferentes. Frente a la samaritana nosotros seríamos prácticamente iguales. ¿Qué era la samaritana? La samaritana tenía unas prácticas religiosas muy diferentes a los judíos. Y antes de conocer nosotros a Cristo, ¿cuál era nuestra práctica espiritual? Era una que venía por la tradición, por el catolicismo: rezarle a un santo, hacer unas penitencias, inclinarnos delante de estatuas. Paganismo. Exactamente lo mismo. Y aún así Dios nos abre los brazos y nos recibe con amor y con sensibilidad. Punto número 2, en nuestra escala de Jesús como nuestro modelo de masculinidad: humildad. Humildad. Y Filipenses 2, del 7 al 8. Filipenses 2, del 7 al 8. Se los leo aquí rápidamente. Dice: por el contrario, refiriéndose a Jesús, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Qué significa ser humilde? Mira, el orgullo y la soberbia no son muestras de fortaleza, sino por el contrario, son muestras de debilidad, porque tú tienes que basar
Ese orgullo y esa fortaleza en una posición social, en cuanto hay en tus bolsillos o en tus cuentas bancarias, o en un título académico, o en cuanto mide de pronto el contorno de tus bíceps. Y eso no es una muestra de fortaleza, el orgullo y la altivez, sino por el contrario, la humildad es lo que te hace grande. Te vuelves grande cuando te vuelves humilde. Porque el humilde puede aceptar con total conciencia y con total consideración las cosas que vienen de Dios. Si tú eres humilde, puedes aceptar lo que Dios te entrega a ti. Si tú eres humilde, tienes la capacidad de ser sensible a la voluntad de Dios. El que es rebelde, el que es altivo, el que es orgulloso, siempre va a tener la cara contra la voluntad de Dios. Porque ninguno que sea altivo o que sea orgulloso va a mantener una posición de sumisión delante de Dios, sino por el contrario, va a estar enfrentándose contra Dios. Entonces la humildad es una característica importante de nuestro modelo de masculinidad como Jesús. Punto número 3, la obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios. Juan 6:38. Juan 6:38. Dice Juan 6:38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Oiga, ¿y todos hemos bajado del cielo? ¿O Jesús fue el único que bajó del cielo? Porque somos ciudadanos del cielo. ¿Amén? Somos ciudadanos del cielo. Entonces está nuestra ciudadanía justamente en el cielo y digamos que hemos sido enviados. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios, ¿para qué? Para anunciar esas buenas nuevas, para con nuestra presencia y nuestro testimonio hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, que tenemos la misma condición prácticamente que Jesús y estamos aquí no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. Si somos embajadores, hay uno que nos está enviando, el que es cabeza dentro de ese estado mayor que es el reino de los cielos. El mismo Jesús, el mismo Dios nos está enviando y entonces nosotros estamos en sumisión a Él, a su voluntad, y estamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Estamos para hacer la voluntad de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios. Es muy fácil decir justamente que podemos ser obedientes a la voluntad de Dios, pero muchas veces no lo practicamos porque dejamos a Dios de último cuando queremos hacer las cosas. Todos como hombres tenemos que enfrentar situaciones día a día a las cuales tenemos que responder. Responsabilidades en nuestro trabajo, responsabilidades en el hogar, responsabilidades en la familia, responsabilidades en cualquier situación en la cual nos encontremos. Estés empleado o estés desempleado, tienes que asumir una responsabilidad. Hay que responder por algo. Hay un rol que cumplir. Tienes un rol de padre, un rol de esposo, tienes un rol de amigo, tienes un rol de abuelo, de hijo. Y dentro de ese rol tienes que responder, tienes que dar una respuesta ante esas responsabilidades. Y muchas veces la respuesta que damos es obviamente en la cual nosotros queremos salir nosotros bien librados, o conforme a lo que nosotros creemos, o lo que nos beneficie mucho más, pero no la obediencia a la voluntad de Dios. Muchas veces la obediencia a la voluntad de Dios implica que ante algunas responsabilidades que nosotros creemos que son las que nos tocan, debemos quedarnos quietos. Y otras veces implican que debamos movernos y actuar rápidamente. Algunas veces implica ceder el paso a otro que realmente pueda hacerlo, en lugar de decir yo soy el que puedo, yo soy el que más. Entonces, obediencia a la voluntad de Dios es una característica importante para nosotros como hombres, teniendo ese modelo de Jesús. La cuarto punto, compasión. Compasión. Mateo 9:36. Mateo 9:36, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Mateo 9:36. Dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La compasión es un punto que empieza a resumir muchas de las cosas que hemos mencionado anteriormente. Porque el que es humilde es compasivo. Porque el que tiene amor y sensibilidad por los demás es compasivo. No se puede ser orgulloso y compasivo a la vez. No se puede ser altivo y compasivo a la vez. No se puede ser egoísta por querer hacer mi propia voluntad y ser compasivo a la vez. Tenemos que resumir todas las características de las cuales hemos hablado previamente para poder ser compasivos. El compasivo se da cuenta de que alguien tiene una necesidad y hace algo, actúa
para tratar de satisfacer esa necesidad. O por lo menos, si no lo puede hacer, tratar de acompañar y de animar. Aquí es importante la compasión porque es una palabra que puedes tener se puede hacer juegos de palabras. Uno tiene que practicar la compasión, apasionadamente. No se puede ser un compasivo pasivo, sino que se debe ser un compasivo apasionado. Porque hay necesidades a nuestro alrededor. Dice en un escritor cristiano habla de que los cristianos somos aquellos que hacen que sucedan las cosas. Y al hacer que sucedan las cosas significa que somos agentes activos dentro de la sociedad. Dile a la persona que tienes al lado, tú eres un agente activo en esta sociedad. ¿Qué significa ser un agente activo en esta sociedad? ¿Qué significa ser un agente activo en esta sociedad? Hablaba con el pastor Esteban Fernández hace algunos meses que estuvo acá en Cali, con el cual tenemos un proyecto que ojalá se llegue a realizar en algún momento. Hablaba justamente con el pastor Esteban Fernández de lo que significa la política y cuál es el sentido especial o específico de la política en la Roma o en los primeros años de la sociedad. Y hablaba de que los ciudadanos eran todos aquellos varones o mujeres mayores que podían acceder al Senado y que podían participar de las discusiones de la sociedad con respecto a lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y que habían algunos que a pesar de tener su condición y poder participar directamente en esas decisiones, no participaban. Y al que no participaba, porque no quería, porque no le interesaba, la palabra que viene del latín es el estúpido. El estúpido es el que no participa en algo en lo cual puede hacerlo. Y dice la palabra de Dios que la oración del justo es poderosa y eficaz. Dice que si dos se ponen de acuerdo con respecto a algo, lo pueden pedir y pueden lograr algo. Entonces nosotros no podemos ser estúpidos en el reino de los cielos, no podemos ser estúpidos en la vida espiritual. Teniendo la oportunidad de participar activamente en la vida espiritual y en el mover espiritual, podemos participar activamente a través de la oración y a través de la acción. No podemos ser indiferentes. Por eso la compasión tiene que manifestarse con pasión, apasionadamente. Participando apasionadamente en lo que tú estás viendo alrededor. Amén. Punto número 5. Enseñanza sabia. Enseñanza sabia. Mateo 7:24 es un versículo archiconocido, ¿cierto? Mateo 7:24. ¿Quién no se lo sabe? Yo. Bueno, se lo vamos a decir. Mateo 7:24, ¿cierto? Creo que no lo sabemos todos. ¿Usted casa sobre la roca? Sí, listo. ¿Qué dice Mateo 7:24? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y entonces Jesús hablaba y enseñaba a los demás. Y nos dio esta enseñanza. De hecho, esta enseñanza da origen a esta iglesia. Es decir, una enseñanza de hace 2000 años ha impactado hoy, 2000 años después, para fundar una iglesia, para hacer crecer una iglesia. Nosotros como hombres estamos en la posibilidad de impactar a otros a través de una enseñanza o de una palabra que demos. En el papel en donde nosotros estamos, no solamente hay que ser padre para poder enseñar, ni tampoco hay que ser profesor para poder enseñar, porque el ejemplo habla mucho más que las palabras. Hay cosas que me dijo mi papá que se me quedaron marcadas en mi corazón. Una cosa que me dijo mi papá cuando era pequeño, me dijo: los hombres inteligentes no se hicieron para crear problemas, sino para solucionarlos. Y eso me quedó marcado toda la vida. Y piensa en muchas enseñanzas que tú pudiste haber recibido, o en las enseñanzas que no recibiste y que te hubiera gustado haber recibido. Y que hoy, en tu rol, como padre, como esposo, como amigo, como hijo, puedes estar dándole a otro. Tantas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, con las cuales te estás alimentando día a día, te estás llenando día a día, en tus tiempos de devocional, en tus tiempos de intimidad con Dios, cuando recibes la revelación. ¿Qué le estás compartiendo a otro? ¿Qué le puedes dar al otro? Aquí estoy predicando delante de ustedes y hasta me avergüenzo
Porque alguno de los que está aquí una vez me dijo, estando yo acá en la iglesia, en un espacio entre los servicios, me digo, Osquita, danos una enseñanza. De una familia, un padre de familia, particularmente, y su hijo, que son judíos, italianos, y los llevan a un campo de concentración. El papá le vendió el cuento al niño de que estaban en un gran juego. Que estar en un campo de concentración era estar en un gran juego. Tal vez no habían comodidades, tal vez no había hambre y había necesidad. Y el hijo venía con esa necesidad, pero ¿qué le decía el padre? No, le daba un cuento, le daba una historia, lo ponía a soñar, le daba un aliento de vida, le daba una esperanza. Y aún en medio de un campo de concentración, este hombre le dio a su hijo enseñanzas, una enseñanza de vida, enseñanza sabia. Y no nos podemos quedar nosotros simplemente callados, ni tampoco dejar simplemente que transcurra el día a día, porque muchas veces no asumimos nuestro papel como aquellos que debemos llevar la enseñanza al interior de nuestras familias. En un tiempo devocional, en medio del almuerzo, de la comida, del desayuno, poder compartir algo de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos metidos en un carro muchas veces, viajando de un lado para otro y estamos compartiendo con la familia? Se puede compartir ahí una pequeña palabrita, alguna pequeña enseñanza. Amén. Punto número 6, paciencia. Paciencia, que ya vamos a acabar. Vamos al punto número 6. Paciencia. Paciencia, paciencia. ¿A quién le falta paciencia? Ahí están. Tenemos paciencia, ¿vale? Algunas veces yo digo que tengo paciencia, pero me han sacado la paciencia a veces. No voy a decir que no, ¿vale? A uno a veces le sacan la paciencia, ¿vale? Lucas 18:1. Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían orar siempre sin desanimarse. Jesús le dijo, ok, ora, y si no te responde Dios, vuelve a orar. La parábola de la viuda insistente. Debemos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Pero también no solamente debemos ser pacientes en ese aspecto espiritual. Mira lo que dice también Marcos 8:17 al 21. Mientras lo vas buscando, te resumo un poco la historia. Marcos 8, 17 al 21. Los discípulos andaban con Jesús y venían de hacer milagros, y venían de ver sanidades, y venían de ver un montón de prodigios, ¿vale? Y venían de ver un montón de cosas. Los cojos que caminaban, los ciegos que volvían a ver, etcétera, todo eso, y veían multiplicación de los panes y toda la cosa, y llegan aquí a este punto, y van a dirigirse a Betsaida, y están ahí en Marcos 8, 17, 21. Y al darse cuenta de esto, porque empezaban a murmurar nuevamente una situación, ¿y cómo vamos a hacer si no hay? Marcos 8, 17. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Y entonces, concluyó, todavía no entienden. Tenía paciencia ahí con sus discípulos. Venían de ver un montón de prodigios, de milagros, un montón de cosas maravillosas que estaban haciendo, pero ellos todavía, ay no, y si hubiera, y si tuviéramos, pero no tenemos, pero es que vamos a hacer. ¿Alguno de ustedes ha visto un milagro de Dios en su vida? Amén. Amén. Bueno, si no lo ha visto en su vida, ha visto el milagro en la vida de alguien más, mira a la persona que tiene al lado y va a verla. ¿Ya? Porque él sí levantó la mano. Uy. Y entonces ante una situación difícil, ante una calamidad, ante una cosa que parece imposible, vamos a decir, ay no, ¿qué vamos a hacer? No. El mismo Jesús va a decir, oiga, papito, no entiende. Todavía no entiende.
Ayer o anteayer, Guillermo pone en el chat de los profesores de Libri: muchachos, ayúdenme a orar que se me perdieron los papeles. ¿Qué vamos a hacer? Que ojalá alguien me llame, me los devuelvan. Y usted sabe lo que es perder unos papeles, perder una cartera. Eso es, no, ya, vaya a hacer cola a la registraduría, ¿sí o no? Y nos mandó el mensaje, nos pusimos a orar. Cada uno le ponía su mensajito: vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y hoy por la mañana orado, yo estaba orando, ahí tenía mi listica de oración y ahí estaba Guillermito, y oramos. Y por la tarde va poniendo el mensaje: muchachos, buenas tardes. Y adivinen qué, le llamó una persona a devolverle los papeles. Ahí está. Y de esas cosas que uno piensa que son imposibles, pero uno ¿qué hace? Ore, actúe, agárrese la mano de Dios. Y así como Dios tiene paciencia para escucharte, tú también puedes tener paciencia con los demás. Piensa en una persona que te saque la paciencia. Piensa en una persona, esa persona que te saque la paciencia. Ora por ella. Ora por esa persona que te saca la paciencia. Pídele al Señor que te dé paciencia y verás que te encuentras con esa persona para ejercitar la paciencia. Amén. Punto número 7, perdón. Punto número 7, perdón. ¿Vale? Punto número 7, el perdón. Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Perdón. Y en Mateo 18, 21 dice justamente lo siguiente. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, mira la paciencia que tenía Jesús también aquí con Pedrito. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Cierto? Versículo 22, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Vale? Perdonar. Perdonar a veces de las cosas más difíciles, ¿cierto? De las cosas más complicadas. Pero sabemos que se ha hablado muchísimo del perdón, y yo creo que aquí en la iglesia y has escuchado cualquier cantidad de enseñanzas acerca del perdón, pero sabes que el perdón no es un favor que le haces a otro, es un favor que te haces tú mismo. Amén. Es lo mejor que tú puedes hacer para ti mismo. Y cuando tienes un corazón perdonador, tienes un corazón que es sano, que está dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Un corazón rencoroso está lleno de cizaña, es un corazón lleno de maleza, que no permite que peleche el fruto del Espíritu Santo. Es un corazón que está enmarañado ahí, con esa falta de perdón, que no permite que crezca ese fruto del Espíritu. Amén. Entonces Dios te dice, si quieres ser un hombre de verdad, sé un hombre que perdona. No seas un hombre rencoroso. Punto número 8. Punto número 8. Autenticidad y veracidad. Autenticidad y veracidad. Mire este versículo tan bacano. Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Autenticidad y veracidad. Mateo 22, 16. Y dice, enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Uy, a mí me encantaría que me dijeran así, ¿cierto? Así como cuando, ¿qué hubo, maestro? Venga, usted tal cosa. ¿Le han dicho alguna vez maestro, cierto? Una palabra coloquial que usamos nosotros, ¿vale? Como que uno dice pana, parcero, maestro, tal cosa. Que le digan, maestro, sabemos que usted es un hombre íntegro. Uf. ¿Cómo me encantaría que me dijeran eso? Sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Wow, ese es un versículo como para uno tenerlo así, vea, en letras grandes allá, en una parte súper visible, que usted la tenga allí y la pueda recordar siempre. Póngala de fondo de pantalla del celular. Escríbase aquí en las gafas, pues, como para que la vea siempre. En el espejo del baño, o donde la vean, ¿vale? Que eres un hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios y no te dejas influir por nadie y que no te fijas en las apariencias. Mateo 22, 16. Autenticidad y veracidad, es decir, no tener dobleces. La integridad es no tener dobleces, no tener guardados, ¿vale? Todos tenemos estos aparaticos, ¿vale? ¿Quién tiene clave en el celular? Vale, usted tiene clave.
Y si usted es esposo o si es hijo, su esposa o sus papás conocen la clave de su celular. No, olvídate. Sí. Mi esposa sabe la clave de mis correos, sabe la clave de todas mis redes sociales. Porque no hay nada que ocultar. Vean, no hay nada más sabroso que vivir sin tener que ocultar nada. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva en el Edén andaban tranquilamente desnudos porque no tenían nada que ocultar, no había pecado que ocultar y por eso andaban desnudos, sin pena. Pero no hay nada más maluco, ¿cierto? Que imagínense que yo esté aquí predicando y cuando ¡pum! Ay, que no vayan a ver. Horrible. ¿Qué son esas vidas duplicadas, esos dobleces de la vida? O sea que hay zonas de nuestro corazón que no se pueden ver. Que hay una apariencia, ¿cierto? Que nos vemos aquí como hombres muy guapos, muy bonitos, muy valientes, muy consagrados, muy buscadores de la palabra de Dios. Pero que tenemos por allá un doblez, que tenemos por allá un guardado. Hay algo debajo de la alfombra. Gracias a Dios no hay mugre allí. Porque habría sido un ejemplo perfecto. Y es un ejemplo perfecto de integridad. No podemos tener guardados debajo de la alfombra de nuestro corazón. No hay nada más lindo saber que podemos ser totalmente auténticos y veraces y que podemos presentarnos ante los demás tal como somos. Así como tú eres aquí en la iglesia, así seas ojalá en cualquier lugar donde te presentes. En el trabajo, en la casa, ¿vale? Que no seas un santito aquí y un diablito allá. Punto número 9, empatía. Empatía, punto número 9. Hebreos 4:15. Empatía, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús podía ponerse en el lugar de los demás y comprender todo lo que estaba sintiendo, comprender sus luchas y sus alegrías. Y a veces nos falta tanta empatía. Mira, yo soy un convencido que el 99% de los problemas se presentan justamente por falta de comunicación y de entendimiento de lo que el otro está viendo, de lo que el otro está pensando. Porque cada uno de nosotros ve las cosas desde una perspectiva tan particular. Tiene su punto de vista desde allá. Mire, tus dos ojos están allá pegados debajo de tu cerebro y lo que tú estás viendo no es lo mismo que yo veo. Así sea que estés al lado del otro. Simplemente por unos 40 o 50 centímetros de diferencia, ya es diferente totalmente. Totalmente diferente. Y si tú ves simplemente, digamos, una imagen distinta, o si tú estás viendo desde una perspectiva distinta o desde una concepción distinta, teniendo en cuenta lo que tú sabes, lo que tú conoces, la manera como tú has sido formado, todo lo que tú vives desde el lugar donde habitas, etcétera, tu formación, lo que tú has estudiado, te permite ver eso desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas. ¿Qué tan valioso es poder entender al otro? ¿Qué tan valioso es poder saber qué es lo que está sucediendo en la cabeza del otro? Eso significa ser humilde también y sensible a la necesidad de los demás. Punto número 10. Espero que los hayas apuntado para que nos califiquemos ahí en esa escala del 1 al 10. ¿Cuántos sacamos? ¿Vale? Punto número 10. Liderazgo servicial. Tal vez una de las características que más identifica a Jesús. Liderazgo servicial. Juan 13, 14 al 15. Juan 13, 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho hombre, no vino a que los sirvieran, sino vino a servir a los demás.
No vino con esas ínfulas de ser el ser superior, el grande, el rey. O sea, independientemente de todo eso, vino a servir. Y todos y cada uno de nosotros tenemos cualidades y aptitudes y habilidades con las cuales podemos servir de algo a los demás. ¿Vale? Hay una frase que está marcada en diferentes lugares de la historia que dice: el que no vino para... El que no vive para servir no sirve para vivir. Que simplemente, digamos, eso es una aproximación a lo que dice justamente acá. De que el Hijo de Dios no ha venido a ser servido, sino a servir. Y venimos justamente para eso. No hay mejor papel que podamos nosotros cumplir como hombres, como seres humanos, como hijos de Dios, de poder servir a los demás. De poder entregar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que nos ha dado? Dios nos ha dado un montón de cualidades, de habilidades, de destrezas, y nos las ha dado gratis. O sea, ¿quién compró la habilidad que usted tiene? ¿Qué habilidad tiene? Piense en algo que usted sea bueno. Piense en algo que usted sea muy bueno, que usted es bueno para los números, que usted es bueno para administrar el dinero, que usted es bueno para hacer paredes, que usted es bueno para la contabilidad, que usted es bueno lo que sea. Eso se lo dio Dios. Usted no lo compró. Eso se lo dio Dios. Así de sencillo. Mi hija sabe que soy bueno para arreglar cosas. ¿Y yo de dónde? ¿Será porque desbaraté muchas cuando era niño? Le desbarataba la licuadora a mi mamá y los relojes a mi papá. Y así de pronto aprendí a arreglar cosas. Pero honestamente eso, o sea, hay cosas que me llega a mi hija y ¡pum! Me las pone ahí encima de la mesa. Y yo sé que cuando me deja ahí eso encima de la mesa es que, papá, arréglelo. Yo oro y yo no lloro, exactamente, lloro y después al rato ya está arreglado. En mi casa tenemos un dicho: cuando decimos se hizo lo que se pudo, es porque quedó bien. Porque usted puede, porque estamos hechos ¿para qué? Para buenas obras. Y Dios nos ha dado esa capacidad de poder. Amén. Entonces tenemos esas 10 características. Vamos a revisarlas rápidamente. Vamos a ver que primera característica de Jesús como nuestro modelo de masculinidad: amor y sensibilidad. Segundo, humildad. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 9 y décimo, liderazgo servicial. Ahí yo le dejo eso para que usted haga una revisión de toda esta escala y pueda calificarse. Soy más hombre cuanto más ejerzo un liderazgo servicial. Soy más hombre cuanto más empático soy. Soy más hombre cuanto más auténtico y más veraz soy. Soy más hombre cuanto más perdonador soy. Ahí no está diciendo que soy más hombre cuanto me vuelvo el más tosco, el más brusco, cuando soy el que contesta más feo, ni el que más mujeres tiene. Eso no es la hombría. Si hemos visto que el diseño perfecto de la hombría está en el corazón de Dios, y es ese mismo Dios hecho hombre el que nos está manifestando eso, no nos estamos inventando nada. Está allí contenido en la palabra de Dios. Y yo te invito para que cierres los ojos y para que oremos de esta manera. Padre, oro, Señor, dándote gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias porque hoy, Señor, nos invitas, amado Rey, a volver los ojos al diseño original, Señor. Y no se trata de deconstruir, se trata de reconstruir, Señor, la imagen original que tú has querido que nosotros reflejemos. La imagen tuya, Señor. La imagen de ser un hijo de Dios. Tú creaste, Señor, desde lo íntimo de tu corazón lo que nosotros realmente debemos ser, Señor, como hombres. Y oramos, Padre Santo Celestial, para que nos acojamos a esta imagen, Señor. Nos acojamos a todas estas características, Señor, que debemos tener como hombres, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a ser juiciosos, a repasarlas, a revisarlas, a confrontarnos, Dios. Y si es necesario, Padre Santo Celestial, a quebrantarnos, amado Dios, con aquellas cosas en las cuales estamos bajos de nota. Yo te oro, Señor, pidiéndote para que toda imagen, Señor, toda preconcepción que hayamos querido construir de nosotros mismos, queriendo ser, Señor, lo que no debemos ser. Tratando de ser, Señor, ese hombre, lejos, Dios, de tu diseño original.
Ahora, Señor, tú nos muestres en la intimidad qué es lo que debemos dejar, Señor. Debemos dejar ese orgullo, Señor, debemos dejar esa altivez, debemos dejar ese mal genio, Señor, con el que estamos tratando a los que nos rodean, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor. Dejar esa falta de paciencia, Dios Santo, que nos carcome el corazón. Dejar ese rencor, Señor. Dejar, Padre Santo Celestial, esos dobleces en nuestro corazón, Señor, ese pecado oculto, ese pecado escondido, eso que nadie puede saber. Dejar, Padre Santo Celestial, esa indolencia, Padre Precioso, con la cual no queremos involucrarnos. No es problema mío. Sí es problema mío. Estamos aquí, Señor, como hombres, como una fuerza vital, Señor. Como aquellos que nos involucramos activamente, Señor, en tu voluntad. Somos tus manos, Señor, somos tu corazón, Padre Santo Celestial. Somos tu voz, allí donde nadie va a hablar. Somos tus manos, Señor, allí donde nadie va a actuar. Somos, Padre Santo Celestial, aquel, Señor, que puede levantar, Señor, una oración, que puede levantar una acción, Padre Santo Precioso, conforme a tu voluntad para hacer, Señor, el cambio en este lugar, en esta sociedad, Señor. Allí donde nos has colocado, Señor, en el rol donde nos has puesto, Señor, en donde tenemos que estar, Padre Santo Celestial, por tu voluntad. Allí estamos llamados, Señor, a ser agentes de cambio, Señor, a ser hombres de verdad, Señor, hombres de valor, hombres que realmente, Señor, valgan la pena, Dios Santo. Te pido, Padre Santo Precioso, para que abandonemos, amado Dios, toda indiferencia, Señor, hacia tu voluntad. Perdónanos, amado Dios, porque eso es ser desobediente, y esa desobediencia, Señor, lesiona tu corazón. Yo te pido, Padre Santo, que nos forjes y nos levantes como hombres distintos, renovados, y que podamos, Señor, ser ese hombre que tú has soñado que nosotros seamos, Señor. El que está marcado, Padre Santo Celestial, del diseño original desde tu corazón, desde la intimidad y la profundidad de tu corazón. Reprendo yo a Satanás ahora mismo en el nombre de Jesús, y toda idea inmunda, Señor, de deconstrucción de nuestra masculinidad la abandonamos ahora mismo, la rechazamos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que como hombres, Señor, nos construimos, nos levantamos, Padre Santo, en el plan y modelo original. Gracias por tu amor, Señor. Nos aferramos a ti, Señor, porque tú eres nuestro modelo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.